H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Arrancamos una nueva edición de H2 Intereconomía. Este martes 25 de febrero es el 23º capítulo de la temporada y hoy vamos a volver a poner el foco, la atención en los valles de hidrógeno. Vamos a analizar la creación de esa nueva asociación dedicada a impulsar estos proyectos. Nacía en el marco del Congreso Nacional del Hidrógeno que se celebraba a principios de este mes de febrero en Huelva y que busca convertir el hidrógeno en una de las principales fuentes de energía limpia. Vamos a abordar la importancia de estos valles del hidrógeno para la transición energética y así como las ayudas del Gobierno para fomentar su crecimiento y su desarrollo. Más de 1.200 millones de euros son los que ha asignado el Gobierno a 7 proyectos para la creación de valles de hidrógeno renovable en diversas zonas de España. Proyectos que abarcan comunidades como Andalucía, como Castilla y León, como Aragón, Cataluña o Galicia, que tienen como objetivo impulsar la producción, el almacenamiento y el consumo de hidrógeno verde. Vamos a preguntarle por esto y por esa asociación a don Guillermo Figaredo, que es líder del Comité Intertécnico de Valles de Hidrógeno. Como siempre, empezamos poniéndonos al día, actualizando la información y contándoles, repasando lo que nos ha dejado el hidrógeno en la última semana. Noticias que nos acerca esta mañana Roberto Sol y que comenzamos con esa adjudicación del Gobierno, 1.214 millones a 7 proyectos para impulsar los valles del hidrógeno. En concreto, los proyectos seleccionados se focalizan en 5 comunidades autónomas: Andalucía, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Galicia, y Repsol, Moeve y Enagas logran la mayor parte de estas ayudas al hidrógeno. Precisamente una de esas empresas, Repsol, anunciaba la semana pasada que va a reducir de forma significativa su inversión en hidrógeno verde. La compañía reduce hasta un 63% su objetivo de hidrógeno verde. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, anunciaba que la compañía da un paso atrás en su apuesta por la producción de hidrógeno verde y reduce el objetivo de producción de 1,9 gigavatios horas que se marcó en el Low Carbon Day que se celebró en octubre de 2020. Señala que la nueva perspectiva pasa por una reducción significativa que supondrá producir en una banda de entre los 700 megavatios y los 1,2 gigavatios en el horizonte de 2030. Acciona Energía prevé iniciar la construcción de su infraestructura de hidrógeno en Plaza en 2026. La construcción de la infraestructura podrá iniciarse en esa fecha, avanzaba Rafael Mateo, consejero delegado de la compañía. Una inversión calificada como histórica de más de 250 millones de euros va a situar a León en el epicentro del hidrógeno. En la primera convocatoria del programa de incentivos para proyectos de producción y consumo de hidrógeno renovable, el Gobierno de España ha concedido 258,8 millones de euros en subvenciones directas que permitirán movilizar una inversión total de 1.344 millones de euros en la provincia de León. Todo ello en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. La automovilística Toyota desarrolla un nuevo sistema de pila de combustible de hidrógeno. El nuevo sistema de pila de combustible de tercera generación ha sido diseñado para satisfacer las necesidades concretas del sector comercial, con la misma durabilidad que los motores diésel convencionales. Por otra parte, el nuevo sistema presenta un rendimiento sustancialmente mejorado, con un consumo más eficiente del combustible y una reducción considerable de los costes respecto a la versión anterior. La marca asegura que cuenta con la misma durabilidad que los motores diésel convencionales. Y otra firma automovilística también japonesa, Honda, sigue adelante con su pila de hidrógeno propia. La firma japonesa asegura que esta nueva pila de combustible tiene un rendimiento más de 3 veces superior a las que montó en su día con los CR-V y Clarity, una pila que debuta esta misma semana en la International Hydrogen and Fuel Cell Expo de Tokio, con vistas a comenzar su producción masiva para 2027. En directo aquí en H2 Intereconomía, hablando hoy de los valles del hidrógeno, porque como les contábamos, 16 valles del hidrógeno de toda España firmaban a principios de este mes su adhesión a la conocida como Alianza de Valles
del hidrógeno, un paso hacia la descarbonización de sectores industriales y de transporte de la economía nacional y también hacia el desarrollo de una cadena de valor industrial. Lo suscribían en el marco de ese segundo Congreso Nacional de Hidrógeno Verde que se celebraba en Huelva, y con esa alianza estas asociaciones van a colaborar de manera conjunta en el objetivo de posicionar a España como un actor relevante en la economía europea de este vector energético. Con nosotros esta mañana don Guillermo Figaredo, que es el líder del Comité Intertécnico de Valles del Hidrógeno. Don Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Guillermo Figueruelo, si me permitís la corrección. Guillermo Figueruelo. Figueruelo, pues le rebautizo ahora mismo. Buenos días. Y le pido disculpas. Buenos días. Como parte de esta alianza, don Guillermo, ¿cuál fue la motivación? ¿Qué les llevó a ustedes a unirse, a dar el paso de crear esta alianza de Valles del Hidrógeno? Bueno, el concepto de valles de hidrógeno se lleva hablando sobre todo a nivel europeo en los últimos tiempos. En España todos conocemos varias iniciativas que han ido surgiendo en los últimos años, las condiciones geográficas y de recursos energéticos que tiene el país, la oportunidad y el compromiso político que también se ha adquirido a varios niveles, y ello pues ha llevado a un camino natural a que esos proyectos, esos valles de hidrógeno, esas asociaciones, porque al final cada uno nos organizamos de una forma un tanto distinta, pues hayamos ido entrando en conversaciones y hayamos finalizado un poco en este proceso que se ha hecho ya visible con esa firma conjunta en Huelva hace unas semanas de la creación de esta alianza. Una alianza que no nos constituimos como asociación o como forma legal, sino como un foro de debate, de discusión, en el que vamos a estar todos juntos como interlocutores al mismo nivel para, digamos, trabajar en el beneficio de nuestros proyectos y de los que están por venir y adherirse a esta alianza, por supuesto. ¿Qué objetivos se marcan ustedes? ¿Qué es lo que quieren o pretenden que sea esta alianza de Valles del Hidrógeno, Guillermo? Bueno, obviamente nos podemos marcar muchos objetivos, pero yo creo que los tres principales con los que arranca un poco esta alianza, donde juntarse casi todas las regiones en España no es fácil, con lo cual unos objetivos simples pero muy definidos al principio. El primero es un marco de cooperación entre todas estas iniciativas, no solo cooperación, sino también diálogo. Nos lleva a un segundo objetivo, que sería el de compartir experiencias, buenas prácticas e información. Pueden surgir sinergias entre proyectos que quizás antes no se conocían o no se conocían con tanto detalle, y que con esta interlocución pues esto va a ser posible y se va a acelerar. Y el último, y creo que es hacia donde más va a tender la alianza y nuestros esfuerzos en los próximos meses, es en tener también una interlocución coordinada con los distintos agentes con los que debemos interactuar como alianza y también como proyectos, como asociaciones de valles de hidrógeno. Esa interlocución con entidades o con entes públicos a nivel nacional y a nivel europeo. Claro, no es fácil, como nos decía usted ahora, poner de acuerdo a gente que está en diversas regiones, por ejemplo, que suman ustedes más de 600 entidades, más de 300 proyectos. Luego le pregunto por esos proyectos también, por qué entidades hay detrás. Pero ¿cómo se van a coordinar los 16 valles del hidrógeno para impulsar la cadena de valor de este vector energético? ¿Cómo va a ser esa colaboración? No es sencilla, estamos empezando, pero queríamos hacer algo de inicio, ¿cómo decirlo? Una organización ligera, como he dicho antes, sin meternos en los temas de asociacionismo, sino tener una organización ligera, sin crear demasiadas estructuras. Entonces funcionamos ahora mismo con una secretaría técnica y diversos grupos de trabajo que están arrancando precisamente esta semana, después de tener un tiempo de poso después de la firma en Huelva, ¿no? Grupos de trabajo en regulación, en comunicación, en buenas prácticas y, en definitiva, con el trabajo que he comentado, la Secretaría Técnica, que nos va a dar soporte y que además vamos a ir trabajándola de forma rotativa, de una forma, digamos, igualitaria entre todas las regiones. ¿Qué entidades se han sumado ustedes a esta iniciativa, a esta alianza de valles del hidrógeno? Dentro de más de 600, imagino que habrá de todo tipo, ¿no? Así es, las hay algunas que llevan más tiempo en marcha, otras que son más de reciente creación,
de diversos tipos también, asociaciones más tipo industrial, del ámbito más energético, pero que también han trabajado el hidrógeno, asociaciones más de desarrollo comercial que ya existían y han ido derivando hacia el hidrógeno, o asociaciones propiamente regionales de hidrógeno que han sido creadas en los últimos años, o como el caso de la entidad también a la que represento, Fundación Hidrógeno Aragón, como centros de investigación de referencia que ya estábamos allí, junto también con el Centro Nacional del Hidrógeno, que un poco encabezan esa iniciativa regional de Valle de Hidrógeno. Entonces, están todas las regiones de España representadas, excepto 3, también un poco que sirva de llamamiento esto para algún proyecto, ¿no? que pueda haber por allí, aunque obviamente hemos hecho ese trabajo de inteligencia, ¿no? Pero La Rioja, Comunidad de Madrid y Canarias se encuentran ahora mismo sin representación. Obviamente estamos abiertos y esperamos que haya adiciones nuevas. Por hacer un repaso rápido, Asociación Gallega del Hidrógeno, Asociación Sectorial del Hidrógeno Verde en la región de Murcia, la Alianza de Hidrógeno Renovable de la Comunidad Valenciana, el Corredor Vasco del Hidrógeno, el Clúster Andaluz del Hidrógeno, el Valle de Hidrógeno de Aragón, representado en este caso por Fundación Hidrógeno Aragón, como he comentado antes, el proyecto Green Highland, que ya tiene financiación europea en las Islas Baleares, liderado por Enagas, la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno, el Valle del Hidrógeno de Cataluña, que además muy recientemente, en el mes de enero se constituyó como asociación, Clúster del Hidrógeno de la Comunidad Valenciana, la Plataforma del Hidrógeno de Cantabria, el Valle de Hidrógeno de Asturias, la Agrupación Europea de Interés Económico Alentejo y Extremadura, que también tenemos incluso sinergias no solo dentro de España, sino a nivel de península ibérica, el Valle de Hidrógeno de la Comunidad Valenciana, el Valle de Hidrógeno de Navarra y, por último, el Valle de Hidrógeno de Castilla-La Mancha, representado en una simbiosis similar a la que tenemos aquí en Aragón, por el Centro de Investigación pionero, con casi 20 años de recorrido, el Centro Nacional del Hidrógeno y las pilas de combustible. Son muchas entidades, son muchos proyectos, que hablamos de más de 300 proyectos que implican entre la producción de casi 900.000 toneladas al año de hidrógeno. Faltan algunos todavía. Para formar parte de esta alianza, de esta Asociación de Valles del Hidrógeno, don Guillermo, ¿qué requisitos o qué criterios son los que aceptan o no aceptan ustedes? Es decir, para que un proyecto o una entidad pueda formar parte de esta alianza, ¿qué le piden o qué tiene que tener? Primero, quizás matizar, esa producción de hidrógeno todavía no se está produciendo, sino que es proyectos en el pipeline, en cartera, en previsión de que estén en funcionamiento en los próximos años. Y muy importante, el adjetivo de hidrógeno renovable, hidrógeno libre de emisiones. Es lo que se trabaja dentro de la promoción de estos proyectos, porque obviamente muchos de las entidades que están representadas dentro de estos proyectos están produciendo y consumiendo en la actualidad ya de forma industrial un hidrógeno que es gris y entra obviamente dentro de ese proceso de descarbonización y transición energética este objetivo, ¿no? Para adherirse a nosotros, pues obviamente lo primero es contactar con nosotros, con alguna de las asociaciones o entidades que estamos liderando desde cada una de las regiones esta iniciativa conjunta a nivel español y obviamente que estén desarrollando un valle de hidrógeno. Como valle de hidrógeno o como que se esté desarrollando un valle de hidrógeno se puede entender de muchas maneras. Al fin y al cabo, y yo creo que es algo también que le intentamos pedir a Europa, es una definición clara de valle de hidrógeno. Lo entendemos como un ecosistema o un área geográfica muy concreta donde se está desarrollando un proyecto que no solo implica producción de hidrógeno, sino también distintos eslabones aguas abajo de la cadena, como son la distribución, el transporte y el uso en una o varias aplicaciones. Da igual el volumen o el tamaño de ese proyecto, puede ser, digamos, pequeño para las cifras que se manejan ahora, de pocos megavatios, de cientos de toneladas, o pueden ser proyectos ya cercanos a los 100 megavatios y miles de cientos de toneladas. En principio todos son bienvenidos, todos creemos que van a aportar valor y que se van a encontrar un poco, digamos, también esas sinergias, esos huecos incluso complementarios que estamos buscando ahora mismo en esos grupos de trabajo. Don Guillermo, Europa que mencionaba usted ahora, ante Europa y ante el mundo, ¿cómo va a posicionar a España esta alianza de valles del hidrógeno dentro de toda la cadena de valor?
Bueno, yo creo que en parte ya estábamos posicionados. Green Highland es un claro ejemplo, fue el tercer valle de hidrógeno financiado por la Comisión Europea, en este caso por la Clean Hydrogen Partnership. Ahora va a comenzar un nuevo proyecto financiado por la misma convocatoria en Castilla y León, que pronto se hará público, aunque ya en parte lo es. Nosotros mismos, ¿no? Desde Fundación Hidrógeno Aragón somos la entidad más desde el aspecto de replicación, de investigación, con más proyectos en temática de valles de hidrógeno en toda Europa. O sea que digamos que más o menos ya estamos posicionados y esto desde luego ha creado un caldo de cultivo para esta iniciativa. No se me olvide, valle de hidrógeno del año declarado por la Comisión Europea en el año 2022, el Corredor Vasco del Hidrógeno. O sea que un poco todo eso nos ha ido posicionando. A nivel país, lo que comentaba al principio, ese compromiso, esa idiosincrasia también de la cantidad de renovables que podemos colocar y luego también el buen trabajo que se está haciendo poco por todas partes, ¿no? Pero yo creo que liderado sobre todo por Enagas y por el Gobierno central en cuanto a posicionar al corredor ibérico del hidrógeno como el más avanzado y el más robusto, como hemos visto en las últimas manifestaciones de interés, en las últimas resoluciones de convocatorias. Eso nos va a situar también como puerta de entrada a Europa de esa distribución de hidrógeno, pero sin perder el foco, y es algo que también queremos trabajar, de que no todo va a ser una exportación de ese hidrógeno renovable, sino que queremos generar más eslabones de la cadena de valor aquí en nuestro país, generar ese empleo cualificado, esa industria, fijar esa población y no solo sacar hidrógeno, sino sacar también derivados de ese hidrógeno en forma de amoníaco, metanol, etcétera. Uno de los desafíos es el tema del precio, el tema del coste. ¿Cómo van a trabajar o cómo se puede trabajar, don Guillermo, desde esta alianza para que ese hidrógeno que se produzca en los valles del hidrógeno, las diferentes regiones, sea competitivo en términos de coste? Bueno, a nivel de alianza vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Pero creo que el principal objetivo es esa interlocución a nivel nacional y a nivel europeo para poder aconsejar sobre ciertas decisiones o ciertas manifestaciones de interés, incluso públicas, que se puedan derivar de la preparación de directivas. En los últimos años hemos tenido la ocasión de participar de forma, digamos, individual, ¿no? Muchas de estas iniciativas a manifestaciones de interés, por ejemplo, de la convocatoria que mencionabais antes, ¿no? Que ahora ya se ha adjudicado, bueno, pues eso ha tenido un proceso de trabajo de más de 2 años hasta que se han conseguido publicar las bases y resolver la convocatoria, donde ha habido una interlocución con los distintos agentes, entre los cuales nos encontrábamos nosotros. Como alianza, digamos que ese trabajo ahora de una forma conjunta, más robusta y con un mensaje quizás no igual, porque es muy difícil, ¿no?, poner a todos en el mismo punto, pero sí un mensaje cohesionado, que vayamos todos en la misma dirección, puede darle luces, digamos, a la administración de cara a esas directivas, que un poco luego, y es por donde venía tu pregunta, va a marcar el precio. El acto delegado, desde luego, hay ciertos puntos que eso va directamente a la ingeniería financiera, a la bancabilidad de cualquier proyecto. Esa adjudicación que contábamos al comienzo y a la que se refería usted ahora del Gobierno, esos 1.200 millones a 7 proyectos para esa creación de valles de hidrógeno, ¿qué le parece? ¿Cantidad adecuada? ¿Podría haber sido más? ¿Cómo lo valoran? Bueno, la cantidad un poco ya la sabíamos desde hace unos meses. Creo que ya se han excedido, ¿no?, un poco en el límite que habían indicado anteriormente, seguramente para que entrara ese último proyecto dentro de la nota de corte. O sea que es una decisión a aplaudir, y esa también valentía de exceder ligeramente el límite presupuestario, algo que, por ejemplo, en la convocatoria del Banco Europeo del Hidrógeno no ocurrió. Se quedaron, hay unos millones sin adjudicar, que, bueno, pues el último proyecto en la nota de corte pues se quedó allí, digamos, sin poder ser adjudicatario. O sea que es una noticia muy bienvenida. Veremos también cómo se resuelve definitivamente, porque hay que recordar que esto solo es una resolución provisional y que las notas de corte pueden variar, pero algunos de los proyectos que han salido como adjudicatarios, e incluso también
algunos de los que no. Son proyectos robustos que con o sin esta subvención iban a tener su recorrido, y yo creo que la clave obviamente es tener el cliente final de tu lado, ese off-taker que pueda apalancar el consumo. Porque al final proyectos de consumo, proyectos de producción, a España esa inversión no es que venga sola, pero digamos que tenemos una alfombra roja ya muy dada, ¿no? Con lo cual ese consumo yo creo que es lo que vamos a conseguir acelerar un poco con esta subvención. Tampoco solo con esta subvención, sino Pioneros también yo creo que hace mucho para ello, y los 400 millones que están esperando también a la resolución del Banco Europeo del Hidrógeno, que ha cerrado esta misma semana. Y le hago la última, don Guillermo. Nos está hablando usted desde Aragón, Fundación Hidrógeno Aragón, y nos vamos a ver dentro de muy poquito. Podemos anticiparlo ya, anunciarlo. Ya 11 de marzo estaremos haciendo el programa desde allí, desde Zaragoza, que va a ser la capital del hidrógeno esa semana, porque se celebra allí la semana del hidrógeno, y desde la Fundación saben muy bien, y pudimos comprobarlo cuando estuvimos hace unos meses con vosotros, allí, haciendo el programa en directo. Es un ejemplo muy claro de cómo esa colaboración público-privada está trabajando bien por y para el hidrógeno. ¿Qué se espera de esa semana en Zaragoza? Porque es importante. Bueno, es la primera edición de la Semana del Hidrógeno en Aragón, quizás un poco inspirados por esa Semana del Hidrógeno Europea a la que hemos asistido con tantas ganas en los últimos 3 o 4 años. Y bueno, esperamos un poco tener una agenda sobre todo diversa, y esperemos que interesante para todos los asistentes. El primer día nos vamos a centrar mucho en los proyectos que tenemos en Aragón. El segundo día, y luego pues profundizaré un poquito más si puedo, tenemos una presentación de una herramienta de replicación en valles hidrógeno que hemos realizado en los diversos proyectos de valles hidrógeno que comenté previamente. El tercer día y el cuarto, miércoles y jueves, 12 y 13, hemos enmarcado obviamente toda la semana de hidrógeno pivotándola sobre un evento de referencia a nivel nacional ya consolidado, 5ª edición de RENMAZ Hidrógeno, organizado por Rata Insights, y de los cuales tanto Gobierno de Aragón como Fundación Hidrógeno Aragón somos co-huéspedes desde el inicio. Todas las ediciones se han realizado en Zaragoza, y bueno, pues cuenta, sobre todo es un evento muy dedicado a temas de inversión, de desarrollo de negocio, con unos 500-600 asistentes y prácticamente 100 ponentes entre los 2 días. Y ya por último, el viernes clausuraremos nuestra jornada, mucho más dedicada a nuestros patronos. No hay que olvidarse, Fundación Hidrógeno Aragón está sustentada por el apoyo de más de 90 entidades que conforman nuestro patronato, y vamos a dedicarles ese último día, además con la entrega de los premios Fundación Hidrógeno Aragón a la mejor tesis, mejor programa fin de grado y mejor programa fin de máster. Pues si me dejas en medio minuto, sí, pero mencionar obviamente... me llega la desconexión. Comentar brevemente el programa del día de valles de hidrógeno, martes, no solo valles de hidrógeno, sino foco en los proyectos europeos que están ya en marcha y terminados para aprender buenas prácticas y lecciones aprendidas, y foco en regiones con la participación de la red de especialización en valles de hidrógeno, del pilar regional y de nuestra presentación de nuevo de la Alianza Intervalles. Pues tendremos ocasión de conocerlo y contarlo de primera mano, porque estaremos ese martes, ese día 11 de marzo, allí en directo desde Zaragoza, haciendo este H2 Intereconomía. Don Guillermo, le voy a decir bien el apellido ahora, Figueruelo, desde la Fundación Hidrógeno Aragón y como líder de este Comité Intertécnico de Valles de Hidrógeno. Gracias por acompañarnos, por contarnos el objetivo y cómo va marchando esta alianza, y nos vemos en un par de semanas desde Zaragoza. A seguir bien. Gracias, don Guillermo. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo. En 2 minutos y medio noticias con Blanca del Tronco, y después Rafa Jiménez con la media sesión. Buen martes. Adiós. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.